Nunca pensé que el silencio pudiera tener peso. Pero esa tarde en la vecindad, el aire era tan denso que cada respiración dolía. No soplaba el viento, y las paredes de los departamentos parecían absorber la luz del sol. Hasta el sonido de mis pasos me daba miedo. Todo se sentía detenido, como si el tiempo se hubiera rendido sin avisar. Papá no estaba. Decía que saldría a buscar trabajo temprano, pero ya era de noche y no había vuelto. Su ausencia no era algo raro, pero ese día la sensación era diferente. Cada sombra parecía más larga de lo normal, como si esperaran algo o a alguien. No sé en qué momento dejé de escuchar el bullicio habitual. Ni los gritos de doña Florinda, ni las risas de Kiko, ni el eco torpe del barril del Chavo. Solo un silencio espeso, un silencio que se sentía vivo. Me asomé por la ventana y el patio estaba vacío. Las sillas seguían en su sitio, el barril del Chavo seguía allí, pero algo se notaba fuera de lugar. No sabría explicarlo. Era como si los objetos tuvieran miedo. La luz del foco del pasillo parpadeaba, y cada vez que lo hacía, el barril parecía moverse un poco. Pensé que era mi imaginación. Cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando los abrí, el barril seguía allí. Pero ahora, estaba inclinado. No recordaba haberlo visto así nunca. Decidí bajar. Cada escalón que pisaba crujía, y ese sonido se mezclaba con algo más. Un murmullo, casi imperceptible, que parecía venir del patio. No eran voces claras, era un zumbido bajo, irregular, como si alguien hablara entre dientes, en una lengua que no comprendía. Quise creer que era el viento. Pero no había viento. Al llegar al patio, el olor me golpeó primero. Era un olor agrio, húmedo, como a carne guardada demasiado tiempo. Me tapé la nariz con el suéter y miré alrededor. El barril estaba ahora completamente volcado. Desde su interior goteaba algo oscuro, espeso. No era agua. Retrocedí. Pero al hacerlo, sentí que pisaba algo blando. Miré hacia abajo. Era un zapato. Un zapato pequeño. El zapato de Kiko. Estaba tirado junto al bebedero, cubierto de un líquido rojizo, seco en los bordes. Me agaché con cuidado, temblando, y lo tomé con la punta de los dedos. No había sangre fresca, pero el olor era insoportable. Sentí que algo se movía dentro. Lo solté de inmediato. Cayó con un golpe seco, y de su interior salió una cucaracha que se arrastró hacia la oscuridad. Quise gritar, pero no lo hice. Tenía miedo de que algo me escuchara. Entonces lo vi. En la puerta del departamento de doña Florinda, había algo escrito con tiza blanca. No era una palabra, eran dibujos torpes, como si los hubiera hecho un niño. Círculos con ojos dentro, figuras con las manos al revés, y una forma que parecía una cara riendo. Una risa torcida, hecha de líneas. Me acerqué, casi sin poder controlar mis piernas. La tiza parecía reciente, aún húmeda en los bordes. Pero lo más raro no eran los dibujos. Era que la puerta estaba entreabierta. Adentro no se veía nada, solo una oscuridad espesa, como si dentro del departamento no existiera la luz. El aire que salía de allí estaba helado, y olía a flores marchitas. Tenía que salir corriendo, lo sabía. Pero no podía moverme. Había algo que me atraía, algo que me empujaba a entrar. Sentía que, si no lo hacía, algo peor ocurriría. Di un paso. Otro. El suelo crujió bajo mis zapatos. En el interior, se oía el goteo constante de algo, y el sonido hueco de un objeto balanceándose, como una cuerda colgando del techo. Entonces tropecé con algo y caí. Toqué el suelo para levantarme y mis manos se llenaron de un líquido pegajoso. Lo olí, sin querer. Era sangre. Grité. El eco de mi grito retumbó en las paredes, pero nadie respondió. Al mirar hacia el frente, mis ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad. Vi la mesa del comedor volcada, los platos rotos, las sillas tiradas. Y sobre la pared, más dibujos. Cientos de ellos.
hechos con la misma tiza blanca, pero ahora mezclados con sangre seca. Todas las figuras tenían los ojos tachados. Salí corriendo sin mirar atrás. Bajé al patio otra vez, con las piernas temblando. Me escondí detrás del barril, intentando pensar, intentando respirar. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran los de papá. Eran más lentos, pesados, arrastrados. Provenían del pasillo del fondo, donde vivía doña Clotilde. El foco parpadeó una vez más, y en ese breve destello de luz, vi una sombra. Alta, delgada, con los brazos colgando. No pude distinguir el rostro, pero lo que vi en su pecho me paralizó. Llevaba colgado un delantal que reconocí al instante. Era el de doña Florinda. La figura avanzó lentamente. Cada paso hacía un sonido húmedo, como si sus pies estuvieran descalzos y mojados. Yo apreté los dientes, intentando no soltar un sollozo. Pero mis lágrimas cayeron solas. El foco volvió a parpadear, y por un segundo, la sombra ya no estaba en el fondo. Estaba frente a mí. No vi su cara. Solo vi una mano alargada que se extendía hacia mí, temblorosa, con los dedos ennegrecidos. Entonces escuché mi nombre, pronunciado en un susurro ronco, como si la garganta de quien hablaba estuviera llena de polvo. Corrí. Subí las escaleras tropezando, llorando, hasta llegar al departamento. Cerré la puerta con fuerza, puse el seguro y me acurruqué detrás de la mesa. Desde ahí, escuchaba los pasos lentos, subiendo los escalones uno a uno. El sonido se detuvo frente a mi puerta. Silencio. Solo el ruido de mi respiración, cada vez más rápido, más desesperado. Y de pronto, 3 golpes. Secos. Fuertes. Golpe. 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 No supe cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero cuando me atreví a mirar por el hueco de la cerradura, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba el eco de los pasos alejándose. Y una risa. Una risa que no supe de dónde venía, porque sonaba en todas partes. Y ahí, en el suelo, junto a mi puerta, había una flor. Una flor marchita. De las que usaba el profesor Girafales en su saco. Desperté con la garganta seca y el cuerpo entumecido. No recordaba en qué momento me había quedado dormida, acurrucada en el rincón, abrazando mis rodillas. El reloj del comedor marcaba las 6 de la mañana, pero la luz que entraba por la ventana no era la del amanecer. Era una claridad grisácea, enfermiza, que volvía todo pálido, sin vida. Me levanté con esfuerzo. La flor seguía allí, justo donde la había visto anoche. Su tallo estaba aplastado, y los pétalos desprendían un olor a humedad, a encierro. No sabía si alguien la había dejado después de los golpes o si había estado desde antes, pero su sola presencia me hacía sentir observada. Me asomé por la ventana. La vecindad seguía igual que la noche anterior. Vacía. El barril del Chavo seguía volcado, y el zapato de Kiko seguía junto al bebedero. No se oía nada. Ni el canto de los pájaros, ni el ruido de los coches lejanos, ni las risas de los niños del otro patio. Era como si el mundo hubiera sido tragado por el silencio. Decidí buscar a papá. Quizás había vuelto sin que lo notara. Grité su nombre, 1 vez, 2 veces. Nada. Ni un eco. Solo el ruido de mis propios pasos. El aire estaba helado, como si toda la vecindad hubiera perdido el calor humano. En la puerta del departamento de doña Clotilde, las cortinas estaban corridas. Me acerqué, dudando. Era raro que no hubiera salido a regar sus plantas o hablar con sus gatos. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Entonces, la puerta se abrió sola, lentamente, con un chirrido largo que me hizo doler los oídos. Adentro estaba oscuro, pero no del todo. La luz gris del patio entraba lo suficiente para mostrar los muebles cubiertos con sábanas, y en una esquina, algo que parecía moverse. Me acerqué. Era un gato. O lo que quedaba de uno.
Estaba seco, rígido, con los ojos abiertos. Como si lo hubieran dejado morir de hambre. El estómago se me revolvió. Retrocedí, tropezando con algo que crujió bajo mis pies. Cuando bajé la mirada, vi un montón de huesos pequeños. Demasiados para ser solo de gatos. Algunos parecían más largos, más finos. Casi humanos. Salí corriendo antes de confirmar que eran. De nuevo en el patio, escuché algo por primera vez en horas. El chirrido de la reja de la entrada. Me escondí detrás del pilar. La reja se abrió, y vi entrar a don Ramón. Caminaba con paso torcido, arrastrando los pies, con la ropa manchada de algo oscuro. Su cara estaba pálida, y los ojos hundidos. «Papá», pensé gritar. Pero algo en su forma de moverse me detuvo. Parecía exhausto. No miraba a ningún lado, solo al suelo. En su mano derecha llevaba un trapo enrollado. Goteaba. Caminó directo hacia nuestro departamento, sin voltear. Cuando pasó frente a mí, pude sentir su olor. Una mezcla de sudor, alcohol y óxido. Esperé a que entrara. Pasaron unos segundos, y entonces lo seguí en silencio. Dentro, el cuarto estaba igual que antes. Pero en la mesa había algo nuevo. Una bolsa. Una bolsa de tela gris, vieja, que él puso con cuidado sobre la silla. Se quedó un momento inmóvil, respirando fuerte. Luego, se dejó caer sobre la cama y cubrió su rostro con las manos. No me atreví a hablar. Solo me quedé mirando la bolsa. Era pesada. Algo dentro se movía, o al menos eso creí. Entonces don Ramón se levantó de golpe, tomó la bolsa y salió otra vez, sin verme. Lo seguí, escondida. Atravesó el patio, pasó junto al barril, y se detuvo frente al departamento de doña Florinda. Miró la puerta unos segundos, como si dudara, y luego empujó para entrar. No entendí por qué lo hacía. Pero cuando escuché el golpe, un sonido húmedo, como de carne cayendo contra el suelo, sentí que debía huir. Aún así, no pude moverme. Me quedé ahí, temblando, hasta que lo vi salir de nuevo. Sus manos estaban vacías. La bolsa, ya no. Don Ramón caminó hacia el otro extremo del pasillo, hacia el departamento del profesor Girafales. La puerta estaba cerrada. Golpeó 3 veces, igual que como habían golpeado la mía anoche. Nadie abrió. Él esperó un momento, miró a su alrededor, y entonces se fue por la salida, hacia la calle. No lo volví a ver. El silencio volvió a ocupar todo. Pero ahora era distinto. Era un silencio lleno de cosas que no quería imaginar. Esperé un rato más antes de atreverme a entrar al departamento de doña Florinda. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmar que lo que había visto no era real. Tal vez ya estaba demasiado asustada como para pensar con claridad. El olor fue lo primero que me golpeó. Un hedor dulce y nauseabundo, como de fruta podrida. El suelo estaba pegajoso. No había sangre visible, pero las paredes parecían sudar humedad. En la mesa había 2 tazas de café vacías, una con el borde roto. Y sobre la silla, una libreta abierta. Era la letra de Kiko. Reconocí los trazos torpes, las palabras mal escritas. En la hoja, solo había una frase repetida muchas veces. Mamá dice que no mire el barril. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Cerré la libreta y salí corriendo otra vez. Volví a mi departamento, cerré con llave, y empujé la mesa contra la puerta. Me escondí en el rincón, abrazando mis piernas, igual que la noche anterior. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás horas. Escuché el sonido de un coche afuera, el ruido de unos pasos. Era la voz del señor Barriga, llamando a don Ramón para cobrar la renta. También reconocí la voz de Ñoño. Quise gritarles que se fueran. Que no entrarán. Pero mi cuerpo no me obedecía. Solo podía escuchar. Primero los pasos, luego el silencio, y finalmente, el grito. Un grito fuerte, quebrado, como de alguien que descubre algo que no puede entender. Después de eso, todo volvió a callar.
Salí despacio, sin saber si era buena idea. Me asomé al pasillo, y vi la puerta del departamento de doña Florinda abierta de nuevo. Y ahí, en medio del umbral, estaba el señor Barriga. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba desplomado, y sobre su pecho, clavado con un tenedor, había un papel manchado. No mires el barril. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el barril del chavo estaba otra vez de pie, justo en el centro del patio. Y goteaba. No sé cuánto tiempo pasé mirando ese barril. Era como si el mundo se hubiera detenido alrededor y solo existiera eso. La madera húmeda, las manchas oscuras que descendían por sus grietas, y el sonido constante del goteo que caía al suelo como un reloj que marcaba el fin de algo. El cuerpo del señor Barriga seguía tirado frente a la puerta de doña Florinda, inmóvil, con el papel aún pegado al pecho. El aire se había vuelto más espeso, casi irrespirable. No podía oler otra cosa más que metal y podredumbre. No sabía qué hacer. Mi mente se dividía entre correr o mirar. Correr. ¿A dónde? Nadie parecía existir fuera de la vecindad. Y mirar. Me daba miedo, pero una parte de mí lo necesitaba. Quería entender qué era lo que había pasado. El sol empezaba a caer otra vez, y con la oscuridad, la vecindad se volvió aún más siniestra. Las sombras de las escaleras parecían estirarse hasta tocar el barril, como si intentaran arrastrarlo hacia abajo. Yo estaba sentada junto al marco de mi puerta, sin moverme, con los brazos rodeando mis piernas, mirando cómo el líquido que goteaba se acumulaba en un charco espeso y oscuro. Entonces escuché un sonido que me heló. Un golpe seco, desde adentro del barril. Uno. Luego otro. Y después, algo que raspaba la madera, como uñas intentando salir. No era posible. Me levanté sin darme cuenta. Mis pies se movieron solos. Caminé despacio, acercándome, como si una fuerza me guiara. Cada paso hacía que el corazón me golpeara más fuerte dentro del pecho. Cuando estuve frente al barril, el olor me mareó. No era solo sangre. Había algo más, algo putrido, como si algo se estuviera descomponiendo adentro. Toqué el borde. Estaba húmedo. Y entonces, otra vez, el golpe. Más fuerte. Me eché hacia atrás. En ese momento escuché voces, al otro lado de la reja de la entrada. Reconocí una de inmediato. La de doña Clotilde. Hablaba con alguien, probablemente con el profesor Girafales. Sonaban preocupados. Decían que habían visto al señor Barriga entrar hacía horas y que nadie respondía. Corrí hacia la entrada y grité sus nombres. Esta vez, mi voz salió ronca, casi rota. Ellos se acercaron corriendo. Al verme, doña Clotilde se llevó la mano al pecho. Yo debía parecer un espectro. Pálida, con la ropa manchada, temblando. Les dije que no entrarán, que algo malo estaba pasando, pero no me escucharon. El profesor Girafales, con esa calma forzada que siempre fingía, avanzó hacia el patio. Cuando vio el cuerpo del señor Barriga, se detuvo en seco. Doña Clotilde gritó. Yo no podía dejar de mirar el barril. Seguía goteando. El profesor corrió hacia el cuerpo, intentó moverlo, pero el hombre ya estaba rígido. Su cara estaba vuelta hacia la puerta, con una expresión que nunca olvidaré. Los ojos abiertos, la boca entreabierta, como si hubiera intentado gritar y algo se lo hubiera impedido. Doña Clotilde empezó a llorar, diciendo que todo era obra de don Ramón, que siempre fue un hombre peligroso. Yo intenté defenderlo, pero no podía hablar. Entonces, el profesor se giró hacia mí y me preguntó qué había pasado. Solo alcancé a señalar el barril. Él se acercó, con cuidado. Observó el líquido oscuro en el suelo, el borde del barril húmedo. Me preguntó si alguien lo había tocado. Negué con la cabeza. El hombre respiró hondo, y con una mueca de asco, puso las manos en el borde y empujó para moverlo. El barril se ladeó un poco. Y algo cayó al suelo. Era una tela. Una bolsa. La misma bolsa gris que mi papá había traído el día anterior.
El profesor se inclinó para verla. La abrió con cuidado. Lo que había dentro hizo que retrocediera tan rápido que tropezó con la pared. Doña Clotilde se tapó la boca. Yo sentí que el estómago se me daba la vuelta. Dentro de la bolsa había trozos. No enteros, no reconocibles del todo. Pero entre ellos, algo brillante. Un pendiente. Uno de esos pendientes redondos y dorados que siempre llevaba doña Florinda. El profesor se llevó la mano a la frente, murmurando algo entre dientes. Doña Clotilde cayó de rodillas, llorando, repitiendo que el diablo estaba en la vecindad. Yo no dije nada. Entonces escuchamos algo más. Un murmullo. Venía del barril. Era un sonido bajo, irregular. El profesor, con la respiración agitada, se inclinó para mirar adentro. Pasaron unos segundos de silencio. Luego, lo escuché murmurar con voz quebrada. «Dios mío». Y se apartó de golpe, cayendo hacia atrás. Yo no podía ver qué había dentro desde donde estaba. Pero el miedo me quemaba por dentro. Me acerqué despacio, paso a paso, mientras doña Clotilde rezaba entre sollozos. Miré. Y deseé no haberlo hecho nunca. No había un cuerpo. Solo una forma. Algo que parecía hecho con retazos, como si hubieran intentado armar a alguien con pedazos de varios. Las manos eran pequeñas, las piernas delgadas. En el rostro, apenas visible entre la sombra, había una sonrisa dibujada con tiza blanca. Igual a las que había visto en las paredes del departamento de doña Florinda. El líquido seguía goteando, cayendo sobre el suelo. Doña Clotilde gritó mi nombre. No sé si para que me apartara o para que corriera. Pero en ese momento, escuchamos pasos. Fuertes. Pesados. Provenían de la entrada. Era don Ramón. Tenía la mirada vacía, los labios resecos, y en la mano derecha sostenía una cuerda. Se detuvo frente a nosotros, mirando el barril. Nadie habló. Ni el profesor, ni doña Clotilde, ni yo. Él dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta quedar a pocos metros del barril. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que lo vieran. Dijo al fin, con una voz que no reconocí. Luego me miró. Lo hice por ti. Y antes de que el profesor pudiera moverse, don Ramón alzó la cuerda. Nunca olvidaré la expresión de mi papá aquella última vez. No era la de un asesino, ni la de un loco. Era la de alguien que ya había perdido todo. Tenía la cuerda en la mano, y las lágrimas resbalaban por su cara sucia. Miró el barril, luego a mí. No dijo nada más. Solo soltó la cuerda y cayó de rodillas. El profesor Girafales intentó acercarse, pero él lo apartó con un gesto débil. Luego, sin mirar a nadie, apoyó la frente en el suelo y empezó a llorar. No eran sollozos fuertes, eran sonidos secos, ahogados, como si ya no tuviera lágrimas. Doña Clotilde seguía rezando, temblando, sin quitar la vista del barril. Yo no me movía. No podía. Entonces lo entendí. Papá no había traído nada del trabajo. No había ido a trabajar. La bolsa que dejó en casa, lo que escondió en el barril, los dibujos, el silencio. Todo tenía sentido, pero de una forma tan horrible que mi mente intentaba negarlo. Él había intentado protegerme. Protegerme de algo o de alguien. Y en el proceso, había hecho algo que no se podía deshacer. El profesor fue el primero en reaccionar. Tomó del brazo a don Ramón y le dijo que debían irse, que debían avisar a la policía. Pero papá se quedó quieto, mirando el suelo. Luego levantó la cabeza, con los ojos rojos, y dijo: «No entienden. Nadie va a venir». Esa frase me quedó grabada. El sol ya se había ocultado, y la vecindad estaba envuelta en una penumbra azulada. Las luces parpadeaban, y cada rincón parecía más profundo que antes. El profesor se apartó para buscar un teléfono, sabíamos que doña Florinda tenía uno, pero apenas dio unos pasos, se detuvo. La puerta del departamento estaba entreabierta. De adentro salía un olor más fuerte que antes.
Él entró, y un segundo después, escuchamos cómo derribaba algo. Su voz se quebró al llamar a doña Clotilde. Ella entró corriendo tras él, y yo, sin querer, lo seguí. El interior parecía distinto. Como si todo hubiera sido revuelto. En el suelo, había más dibujos, hechos con la misma tiza blanca, pero esta vez cubrían todo. Las paredes, el suelo, incluso el techo. Y en medio de la habitación, el cuerpo de doña Florinda. Estaba rígido, apoyado contra la pared, con los ojos abiertos. Su cara estaba seca, pero en su boca había una sonrisa dibujada con tiza. El profesor cayó de rodillas. Doña Clotilde gritó. Yo solo retrocedí hasta chocar con la mesa. Algo cayó al suelo. Una fotografía vieja. En ella estaban todos. Doña Florinda, Kiko, el chavo, mi papá, yo. Todos sonreíamos, parados en el patio, con el barril detrás. Solo que en la foto, el barril no tenía sombra. La fotografía tenía una fecha escrita al reverso. Día del cumpleaños de Kiko. Pero Kiko ya no estaba. Salí corriendo al patio. No aguantaba más. El aire era pesado, el olor insoportable. Me detuve junto al barril y me cubrí los oídos. No quería escuchar nada. No quería pensar. Entonces sentí una mano sobre mi hombro. Era mi papá. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila. Me dijo con voz baja. Ya no vas a sufrir, Chilindrina. Ya no. Y antes de que pudiera responder, se alejó. Caminó hacia el barril, lo rodeó, lo miró como si fuera una tumba, y luego tomó la cuerda que había dejado caer. El profesor y doña Clotilde salieron justo en ese momento. Intentaron detenerlo, pero él los apartó. Yo corrí hacia él, gritando su nombre. No me miró. Solo dijo una frase que aún escucho cada noche en mis sueños. Esto empezó por hambre. Y terminó por miedo. Luego se giró hacia la entrada, colgó la cuerda del pasamanos del segundo piso, y sin vacilar, la pasó alrededor de su cuello. El profesor corrió, pero fue tarde. El cuerpo de mi papá quedó suspendido, balanceándose en el aire, mientras el viento, por primera vez en días, empezó a soplar fuerte. El barril se volcó una vez más, y algo salió rodando de dentro. Una pelota. Una pelota vieja, cubierta de manchas oscuras. Nadie habló. Nadie lloró. Horas después llegaron las autoridades. No sé quién las llamó. Tal vez el profesor, o quizá algún vecino que escuchó los gritos. Me llevaron envuelta en una manta, sin dejarme mirar atrás. Cuando salíamos de la vecindad, me atreví a hacerlo. Solo una vez. El cuerpo de mi papá colgaba aún, inmóvil. Y el barril ya no estaba. Solo quedaba un círculo oscuro en el suelo, húmedo, como si la madera se hubiera deshecho. Pasaron semanas antes de que alguien volviera a entrar a la vecindad. Dijeron que estaba maldita. Que nadie quería alquilar allí. Yo estuve un tiempo en casa de una tía lejana, pero no hablaba. No podía. El profesor vino a verme una vez. Me dijo que intentara olvidar. Que mi papá había enloquecido, que todo fue producto del hambre y la desesperación. Pero no lo creo. A veces cierro los ojos y escucho ese goteo, suave, constante, que llenaba el silencio. Y en mis sueños, vuelvo a ver el barril. Vuelvo a oler la sangre seca, la humedad de las paredes, el eco del viento atravesando el patio. Y cada vez, en la oscuridad, una risa pequeña resuena en algún rincón. No la de mi papá. Ni la mía. Una risa hueca, débil, infantil. La del chavo. Y siempre, antes de despertar, escucho lo mismo. No mires el barril. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.